Ministerio de Evangelización Oasis de la Iglesia Católica Mother of Christ tiene el agrado de presentar al predicador laico César Coronado con una enseñanza que hará cambiar nuestras vidas, descubriendo que Cristo es el Señor, ayer, hoy y siempre. Por eso Cristo nos dice: el que tenga sed que beba del manantial del agua viva. Muy buenos días, queridas hermanas en Cristo Jesús nuestro Señor. Paz y bien a todos. Realmente lo que anhelamos, estar en la presencia del Señor, para que Él realmente, con la gracia de su Espíritu Santo, nos conceda gustar del sabor de la vida. Vuelvo a decir muy buenos días, buen amanecer, esperando que el día de hoy que comenzamos una nueva programación en donde realmente nos vamos a meter, podríamos decir, dentro del corazón de San Pablo para entender lo que él hablaba acerca del Espíritu Santo. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos colme de su gracia y bendición para poder discernir y entender y conllevar una palabra de aliento y de esperanza, tanto para usted, para su familia, como para mí mismo. Porque cuando uno medita la palabra del Señor, el Señor primeramente a uno lo enriquece espiritualmente. Y luego de esa manera, viendo el efecto en uno, uno puede transmitir lo que el apóstol San Pablo nos va a querer dar a entender a través del significado del Espíritu Santo. Hacemos la presentación que se basa en 2 de Corintios 13:13, en donde realmente San Pablo nos dice: la gracia del Señor Jesús Mesías y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y comenzamos en esta corta introducción con esta solemne bendición, tal vez escriba o escrita con su propia mano. Cierra nada menos que el apóstol San Pablo su segunda carta a los Corintios. En ella, el apóstol sintetiza 3 de sus grandes y profundas experiencias. Primero, él ha sentido la gracia de la salvación que le vino de Cristo Jesús el Señor. Segundo, ha conocido el amor que el Padre Dios derramó en su corazón de hijo. ¡Qué hermosura! Y tercero, ha experimentado la comunión con Dios y con los demás hermanos cristianos que solo ha podido realizar en él el Espíritu Santo. Con cuánta razón en la vida del creyente, del convertido, tiene que existir esas 3 bases muy importantes: gracia, amor y comunión. Con esta misma bendición queremos abrir una serie de reflexiones que nos van a conllevar hasta llegar el momento de Pentecostés. Y estas reflexiones sobre los textos que acerca del Espíritu Santo nos ha dejado en herencia el hermano Pablo para nosotros, que somos los gentiles. Después de examinar cuidadosamente y de saborear todos los diferentes aspectos de la neumatología paulina, no podemos sino concluir que San Pablo fue un inminente
teólogo y un calificado místico y amante del Espíritu Santo. Sin orden pretendido y sin esquemas prefabricadas, el Espíritu es abordado de una manera por el apóstol en sus cartas, en donde realmente nos hace conocer la dulzura del huésped del alma. Para el apóstol, para presentar solo algunos anunciados, primero, por ejemplo, para que tengamos una idea, para ir captando poco a poco, tanto en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 1, versículo del 2 al 6, asimismo como la Primera de Corintios 2, 1, 5, el Espíritu Santo para San Pablo es la fuerza divina que entra en acción en la proclamación del Evangelio. Segundo, en Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 6 al 15, asimismo como en Efesios 3, 5, el Espíritu Santo es el revelador de la sabiduría mística de Dios que concibió eternamente el plan de salvación en Cristo Jesús. Y luego vemos que también es principio de una alianza nueva, la alianza del Espíritu, y por consiguiente el autor de un ministerio y de un nuevo culto, como lo vemos en 2 de Corintios capítulo 3 del 4 al 11, Filipenses 3:3, Efesios 2:18 y 5 del 18 al 20. Además, para San Pablo, el Espíritu Santo es la promesa del Padre y de Jesús, como lo vemos en Gálatas 3:14. Y Dios obra la salvación del hombre mediante la acción santificadora del propio Espíritu, Romanos 15:16 y 2 de Tesalonicenses 2 del 13 al 14. Y también vemos que el Espíritu Santo actúa en nuestro bautismo para hacer una nueva creación, formando al hombre interior y siendo en él el principio activo de una vida nueva, como lo vemos en Gálatas 5, 16, 25, en Romanos 2, 29, 8 del 1 al 17, en Efesios 3, 16 y en Tito en el capítulo 3, versículo del 5 al 6. Le estoy dando estos parámetros porque luego van a ser abordados para poder entender y reflexionar sobre cada uno de ellos. Además, dice San Pablo que el Espíritu Santo es el don que Dios ha depositado en lo más secreto del corazón del hombre. ¡Qué hermosura, por Dios! Transformándolo en santuario del Espíritu y morada de Dios, como vemos en Primera de Tesalonicenses 4:8, Primera de Corintios 3 del 16 al 17 o en Gálatas 4:6. El Espíritu Santo es quien derrama en nuestros corazones el amor del Padre, Romanos 5:5, Colosenses 1:8, 2 de Tito 1:7, y nos da la experiencia de ser hijos de Dios, como vemos en Gálatas 4:6, Romanos 8 del 12 al 17. Asimismo, en nosotros es fuente de gozo y de esperanza. Usted conocía todo este accionar del Espíritu Santo, ¿verdad que no? Pues ahora, con este pequeño estudio que vamos a realizar acercándonos el día de Pentecostés, si no termináramos en el día de Pentecostés, les prometo que continuaremos hasta terminar con todo el estudio acerca del Espíritu Santo según la visión de San Pablo. El Espíritu Santo además dice que habita en el corazón del creyente. El Espíritu Santo ora en nuestro interior con gemidos inexpresables, como dice en Romanos 8 del 26 al 27, y nos ayuda constantemente en nuestras necesidades, Filipenses 1:19. Y Él es la fuente de la libertad cristiana, 2 de Corintios 3:17. El Espíritu Santo es el alma que da vida al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, 1 de Corintios 12 al 13, y es el principio de comunión, es decir, la unión del creyente con Dios y con los demás hermanos para formar el único cuerpo de Cristo, como ya lo sabemos en Filipenses 1:27, Efesios 4 del 3
al 4 y en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 13. Además, el Espíritu Santo es el dispensador generoso que distribuye las innumerables variedades de dones y carismas que sirven para edificar la iglesia. Romanos 15:19, Efesios 1:17, Primera de Tesalonicenses 5 del 19 al 22. Y por último, el Espíritu Santo es en el corazón del creyente las arras de la gloria futura, como vemos en Efesios en el capítulo 1, versículo del 13 al 14 y 2 de Corintios capítulo 1, versículo 21 al 22. Y Él será el principio de la resurrección de todos nuestros cuerpos mortales, como lo estipula en Romanos 8:11. Cuando yo empleaba la palabra neumatología, significa que neuma es aire, soplo, logía es el estudio, es decir, soplo del estudio. ¿Y quién es el soplo? El ruá de Dios. Por lo tanto, la neumatología estudia la fuerza motriz, el soplo divino de Dios sobre cada uno de nosotros. Es el estudio en sí del Espíritu Santo. ¡Qué hermosura! Tantos contextos, tantas palabras, podríamos decir, tan finas para prácticamente adorar y alabar al Espíritu Santo, que es la comunión y el amor perfecto entre el Padre y el Hijo. Para exponer los textos en que San Pablo habla del Espíritu Santo, más que organizarlo según los temas doctrinales, hemos preferido ofrecerles uno tras otro según se vayan presentando en las epístolas, es decir, en las cartas paulinas. Para esto hemos querido partir de una perspectiva cronológica. En esa forma podemos percibir mejor las intuiciones fundamentales que el apóstol tuvo desde sus primeros principios, como las nuevas luces y revelaciones que fue recibiendo a lo largo de su apostolado. Yo quiero hacerte aquí una pequeña advertencia. Si alguna vez en tu vida te han invitado para que usted sea un servidor del Señor, no se desespere, porque las gracias, las dádivas, las concede el Espíritu Santo. Acepte el reto. Aquí, así como aceptó María cuando el ángel le anunció que ella iba a ser la madre del Dios Altísimo. Ella solamente dijo, ¿cómo va a ser esto? Asimismo, usted diga, ¿cómo va a ser esto? Y el esto significa centrarte en el llamado de Dios, comenzar a vivir la sencillez y la humildad de ese llamado, para luego que el Espíritu Santo venga y sopla sobre ti las gracias y las dádivas. Pero para eso hay que tener un corazón contrito y humillado. Porque dice las Escrituras, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El llamado tiene que provenir de Dios. El llamado tiene que ser descubierto a través de la comunidad. El llamado tiene que ser financiado con unos estudios dentro de la iglesia para capacitarte y de esa manera poder hablar de la verdad, esa verdad que nos hará libre y nos promete reencontrarnos con el camino para llegar a la tierra prometida. La cronología de las epístolas que hemos adoptado en nuestro estudio nos vamos a basar acerca de la iglesia, la Biblia de Jerusalén. El apóstol escribe sus cartas a los tesalonicenses en el año 51 y en los años 57 y 58, es decir, de Pascua a Pascua, escribe sus grandes epístolas, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas y Romanos. Y durante su custodia militar en Roma entre los años 61 y 63, San Pablo dirige sus cartas a los cristianos de Colosas y de Éfeso. Por razones prácticas, colocaremos en este grupo la carta a los filipenses. Finalmente, entre los años 65 y 67, el apóstol envía sus cartas a sus discípulos Tito y Timoteo. Que el Espíritu Santo, querida familia, continúe realizando su obra grandiosa de comunión en toda la iglesia,
según la expresión enérgica del apóstol. En Efesios 4, versículo del 4 al 6 nos dice: un solo cuerpo y un solo espíritu, como también habéis sido llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Que Dios me los bendiga en este amanecer y alegrémonos que estamos remando mar adentro para conocer un poquito de la esencia y de los misterios de Dios a través de estos hombres que en sí se encontraron con la presencia real del Dios vivo. Pedimos al Espíritu Santo que nos bendiga el día de hoy y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con mucho cariño y con mucho amor les habló su hermano César Coronado del Ministerio de Evangelización Oasis de la Iglesia de Madre de Cristo de la Arquidiócesis de Miami. Paz y bien de parte del Señor. Aleluya.